Doctor, siendo las 7 de la noche, ya puede dar inicio a su clase y vamos dando ingreso a las personas que yo tengo aquí ayudándoles a ingresar. Listo, pero todavía sigues dejando ingresar. Sí, señor, pero ya son personas Perfecto, perfecto. que Entonces, puede dar inicio. bueno, listo. Buenas noches. Entonces, a la sesión de hoy nos vamos a centrar en la historia de la ciudad durante un poco más de casi 3 décadas, las que corrieron entre 1910 y 1938. Son unos años que están jalonados desde dos grandes eventos que van a tener un gran impacto en la ciudad. En 1910, el centenario de la independencia, por supuesto, que dejó en la ciudad unas huellas, no tantas como va a pasar con la del cuarto centenario, que es la conmemoración de 1938, que ciertamente fue un gran evento al cual la ciudad se preparó y como lo veremos ahora con más detalle, el plan de actividades fue muy grande, de varios años, y hasta el día de hoy tenemos huellas y efectos de lo que sucedió ahí. Son 20 años, casi 30 años, perdón, en el que definitivamente esa transición que les mencionaba en la sesión pasada, en el que la ciudad todavía tenía elementos coloniales, pero que ya tenía elementos de ciudad moderna, pero que lo característico era la transición, o sea, todavía no era moderna y todavía no había dejado de ser totalmente colonial. Durante estas 3 décadas, definitivamente la ciudad deja atrás sin que desaparezcan muchas construcciones o en fin, pero la ciudad termina esa etapa de transición y se mete de lleno en el camino hacia la modernidad, que será el tema de la sesión del martes entrante. Son 3 décadas en que la ciudad tuvo que resolver, lo planeó, él creó los mecanismos y los activó para poder resolver serios problemas que tenía la ciudad en su crecimiento, en particular los de hacinamiento, unas pésimas condiciones de vida de una gran parte de la población, de la dificultad para darle cabida a todas estas personas que llegaban, y fue capaz de resolverlos y por lo tanto en ese mecanismo de resolución cambiarle la faz a la ciudad. Esta es más o menos la ciudad hacia el final del periodo que vamos a considerar, vista desde las nieves, desde la parte alta de las nieves. Si ustedes, para que se ubiquen, aquí está la catedral. Ah, Todavía está en pie la iglesia de Santo Domingo, por ahí se ve la cúpula, aunque ya algunos edificios de la carrera séptima son visibles en la ciudad. Está Bavaria, en fin, y esta parte alta, si ustedes se acuerdan, en la sesión el anterior veíamos un adobe, un sitio para secar adobe, todavía en la parte alta de las nieves se ve eso, en fin, pero es una ciudad que definitivamente ya empieza a tener un paisaje, un panorama que es más el de la ciudad actual que el de la ciudad colonial. En términos de población, la ciudad va a crecer, pero su crecimiento va a ser más, no tan abrupto, no tan rápido que la ciudad no fuera capaz de absorber ese crecimiento. Lo va a poder absorber, va a poder resolver eso, porque fíjense que entre 1905 y 1938 la ciudad va a crecer a 250.000 personas. De todas maneras, es una gran cantidad, pero es una generación entera, son 30 años y generalmente se estima que una población se puede duplicar en un lapso de 25 años cuando las condiciones de natalidad o en fin van a ser favorables. En parte las condiciones higiénicas van a ser resueltas, por lo tanto va a cambiar la tendencia de una tasa vegetativa negativa a una positiva. Sin embargo, una gran parte de estos 250.000 nuevos habitantes van a llegar a la ciudad. Son migrantes internos, poblaciones de otros sectores de la ciudad que van a llegar. Y la ciudad va a tener que acomodar estos 250.000 personas nuevas. Definitivamente no van a caber en lo que era la ciudad antigua, que va a empezar a configurarse, ya lo vimos en la sesión anterior, como el centro de la ciudad. Entonces, las expansiones, los ensanches, la aparición de nuevos barrios va a ser uno de los signos de esto que va a suceder durante estos años.
Comparando entonces los dos extremos, 1908, 1938, pareciera que muchas cosas no cambiaran, pero estamos en el centro de la ciudad. En la imagen de la izquierda vemos la carrera séptima, el tranvía que viene caminando con una única línea de tranvía y la gente en la calle tal y como la veíamos en la sesión anterior. Y 30 años después, pues vemos la misma perspectiva. Esta foto está tomada desde el altozano de la catedral. En primer plano vemos lo que sería la casa del 20 de julio en esos momentos y vemos que básicamente la arquitectura no ha cambiado. Fíjense que este edificio que está a la izquierda es este mismo edificio que está acá. Los balcones son los mismos, el gabinete de la Casa del 20 de Julio, de lo que va a ser la Casa del 20 de Julio, después ahí está. Sin embargo, hay signos que son importantes. Por ejemplo, ya el tranvía no va en un solo sentido, sino que tiene la doble línea para los trenes que van, los vagones que van en una dirección y en la otra al mismo tiempo. Por lo tanto, tiene mayor posibilidad de un tranvía que ya se extiende por muchas partes de la ciudad. Y la gente en la calle sigue siendo la misma la una y la otra. Entonces, pareciera que en estos 30 años, si lo miramos desde esta perspectiva, sí se nota algo más, hay más gente, un poco más abigarrado, en fin, pero como si en esta parte central nada hubiera ocurrido. Sin embargo, va a seguir con la tendencia que viene desde finales del siglo XIX a grandes cambios y grandes transformaciones en la ciudad, que es en lo que nos vamos a detener. Por lo tanto, el plano de 1913 de la ciudad ya nos va a mostrar sobre todo las tendencias, la consolidación de las tendencias que vienen del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Chapinero ya nos aparece muy consolidado. Lo que era el barrio del Mercado lentamente va a empezar a crecer hacia Occidente. El barrio Quesada está ya urbanizado en el sector entre la carrera 13 y el ferrocarril del norte, pero los lotes todavía no están construidos en las manzanas que están hacia el occidente. Lo que es Barro Colorado, o sea, está Marley y Barro Colorado, las construcciones hacia la carrera séptima están construidas, pero el resto de las manzanas apenas empiezan a llenarse. Sucre ya aparece bastante lleno y esta, lo que es la ronda del río Arzobispo, ya en estos momentos, aunque un poco más adelante también, va a empezar a llenarse de viviendas. Todo el sector de San Diego aparece construido, ya aparece claramente la Perseverancia, el, el, el- lo que veíamos de Groenlandia, que queda aquí, en la sesión anterior, pues está también consolidado. Las aguas ya está llena, o sea, toda la ciudad, o sea, pasando hacia el sur, saliendo de los dos parques, el Parque del Centenario y el Parque de la Independencia, va a estar totalmente llena. Lo que es el paseo el paseo Bolívar, que es el viejo paseo de la Gran Nueva, que es esta que va acá, esto está lleno, las condiciones de vida, ya les voy a mostrar unas imágenes, son terribles. Vivir en esta zona de la ciudad no es nada agradable, es sumamente difícil. Definitivamente el río San Francisco se convirtió en un problema para la ciudad. No solo ya no es un obstáculo en la circulación, como les decía en la sesión anterior, sino que se ha vuelto un botadero de basura. Y en la medida en que se usó toda la capa verde de los cerros orientales y detrás de los cerros, casi que por kilómetros enteros en rumbo hacia Choachí, se perdió esa capa vegetal. El río San Francisco, y por supuesto el río San Agustín y las otras quebradas de la ciudad perdieron caudal, al punto que hacia finales del siglo XIX se crearon juntas de acueducto, juntas de agua para analizar ese problema, ver cómo abastecer de agua a la ciudad y volverle a traer caudal a los ríos. Para eso se necesitaba reforestar y esa decisión va a tomar mucho tiempo. Entonces el río, en la medida que pierde caudal y es un botadero de basura, se convierte en una fuente de infecciones terrible en el que la única solución que van a encontrar las autoridades de la ciudad y las juntas, por ejemplo, la Sociedad de Mejoras y Ornato, en fin, que están gobernando la ciudad, van a tomar la decisión de taparlo. Y eso lo vamos a ver en un momento, todo el proceso de ocultamiento del río. No, el río no va a desaparecer, el río está todavía ahí, pero definitivamente considerar que como era un problema, lo mejor era convertirlo en una avenida
canalizando completamente. Y lo mismo se va a hacer con el río San Agustín. Ya empezamos a ver que está mucho más relleno hacia el occidente, ya a comienzos del siglo XX, el problema de los ejidos, que se había convertido en un obstáculo al crecimiento de los occidentes, está resuelto y rápidamente va a empezar a crecer hacia occidente. Vemos los tres ferrocarriles, el del sur, el de la Sabana y el del norte, que ya los habíamos mencionado, y definitivamente ya Las Cruces y el camino a San Cristóbal y por el camino a Usme se está urbanizando en la ciudad. Y les decía los problemas. Una gran crisis que tuvo que atravesar Bogotá fue la epidemia de gripa de 1918. Se llama la gripe española, porque muchas de las noticias que llegaron, en la medida en que España no entra a la Primera Guerra Mundial, pero se convierte en refugio de los soldados, y en el camino de llegada a América, pues se va a conocer como la gripa española, pero es una epidemia de gripa que se da en Europa en medio del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, de finales de la Guerra Mundial, y que se va a expandir como pandemia por todo el mundo. Evidentemente va a llegar aquí a Colombia, llega por la costa del Caribe, porque por ahí va a entrar todo lo que entra al país en esos momentos, y va a ascender hasta Bogotá. Y dado el clima de Bogotá, frío, pero sobre todo las condiciones de hacinamiento y de vivienda que tenían los habitantes de la ciudad, la epidemia se va a expandir. Ahora, como una buena pandemia afecta a ricos y pobres, solo que en las viviendas y las condiciones de aislamiento que podían tener las clases altas fueron mejores, luego la mortalidad fue menor en estos sectores que en los sectores populares. No se sabe muy bien, pero solo en Bogotá, en un lapso de 2 a 3 semanas, se contaron más de 2.000 a 5.000 muertes, pero la gente caía muerta en la calle. O sea, con todos los signos de lo peor de una pandemia, y la gente empezó a buscar refugios en hospitales improvisados. En las imágenes que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda, pues están viendo cómo se están abriendo fosas para enterrar ahí los cuerpos en la medida en que iban llegando en unas carretas o en unas palanganas llevadas por las personas, porque los recogían por la calle y los llevaban. La caricatura que está en la derecha, en la parte superior, es de la época y hace referencia a la Junta de Socorros, que va a ser el mecanismo que se va a activar en la ciudad para poder atender las condiciones que se estaban dando con la gripa. Pero fíjense en el personaje que está detrás, que tiene en la cabeza que dice gripe, pero abajo dice explotación, miseria, hambre. O sea, las causas de la muerte, por supuesto, es la gripa, pero lo que hace frágil a las personas son las condiciones que ellos están habitando. Y la Junta de Socorros, como el mecanismo, ustedes ven aquí el escudo de Bogotá, y esta mujer que representa la Junta de Socorros con el signo de la Cruz Roja, que ya para esa época está activo, abrazando a esta señora miserable. Ahora, el, el, en esta fotografía de cromos del año 18, fíjense lo que era una choza por el Paseo Bolívar. O sea, es que había cientos de personas viviendo en estas condiciones, más los que estaban en las tiendas de habitación en la ciudad. En fin, esto fue un problema del cual la Junta de Socorro se va a convertir en poco tiempo en el Ministerio de Salud. Y la salud, el concepto de salud pública que empieza a coger forma a finales del siglo XIX, se va a convertir realmente en un criterio fundamental de gobierno de la ciudad. No puede haber gobierno, o sea, una de las tareas del cabildo y de los alcaldes y de los otros funcionarios que van a ir apareciendo, uno de esos va a ser la salud y ese concepto de salud pública. Es tarea de gobierno necesariamente preocuparse por la salud de los habitantes de la ciudad. Esto ya no se maneja en los viejos hospitales donde la gente pobre iba sencillamente a morir. Ahora hay que tratar de generar condiciones para que eso no ocurra. Pero la epidemia de gripa es una coyuntura grave, pero fue una coyuntura. El problema crónico en la ciudad está en las otras enfermedades, que son enfermedades de hacinamiento, que son enfermedades de pobreza.
por ejemplo, en este cuadro, de las tasas de mortalidad por fiebre tifoidea. Y la fiebre tifoidea entra por el agua y entra por las condiciones de las habitaciones o en fin. Dice que en 1912, de 100.000 personas, 178, casi 179, en Bogotá tenían tifoidea. En términos de tasas de mortalidad, esto es enorme. Esto está mostrando el problema. En 1913 había 166 muertes por tifoidea en 100.000 personas. Y acuérdense de esto, que la ciudad tiene en 1912 121.000 y en 1918 143.000, 235.000 personas. Entonces, si Bogotá tenía 235.000 personas en 1928, el, bueno, no, perdón, este cuadro no llega hasta el 28. Vamos, quedémonos con el 18. 143, 150.000 personas tiene la ciudad en 1918. Quiere decir que en 1918, 100, eh, 150.000, o sea, tiene 150 y 104 y la mitad de 104 serían, digamos, otras 50. Tiene 150 defunciones por tifoidea en el total de la población. En el 19, afectado por supuesto por la epidemia, va a subir y lentamente empieza a disminuir en la medida en que se van a activar mecanismos como los hospitales, la preocupación del gobierno de la ciudad por atender estas situaciones. Y fue resolver esto, primero dotar de alcantarillado a la ciudad y tratar de asfaltar, crear calles y evitar que estas fueran las condiciones en el oriente, hacia San Cristóbal y Las Cruces y en algunos sectores de occidente de la ciudad. Esta era la manera de habitar en los años 20. Por eso entre los dos grandes eventos que les decía, el 10 y el 38, resolver este tipo de problemas fue unos actos de gobierno fundamentales para poder sacar la ciudad de esta situación y construir la ciudad bella, que era el ideal de las élites bogotanas de esos momentos. Y va a ocurrir algo muy importante. Este es el Plano de Bogotá de 1923, hecho por Manuel Rincón, que fue mandado a hacer para empezar a proyectar el futuro de la ciudad. Para poder pensar el futuro había que saber exactamente en qué condiciones estábamos. Y fíjese que ya para 1923, digamos, toda la parte de Chapinero ya hablamos, pero fíjense cómo se va a convertir en Barrios Unidos y lo que va a llevar al barrio Río Negro ya está en proceso de formación. Aquí lo interesante de considerar es por qué estos barrios son estas líneas hacia Occidente. Y fíjese que la explicación está en las quebradas. Esta es la quebrada de la Vieja, si no estoy mal, que es la condición para que estas personas puedan habitar, porque no hay acueducto. Por supuesto, aquí ni sueña que haya alcantarillado, pero para que la gente pueda habitar en estos sitios es la cercanía de estos barrios a las quebradas, a los ríos, los que van a facilitar su desarrollo. Este es el Quesada, pero fíjense que ya para la calle 45, es esta que parece aquí vacía, y que va a llegar hasta la quebrada, hasta el río Arzobispo, pero el Quesada ha ido dando forma al Colombia, en fin, otros barrios que se van a desarrollar por acá y que se van a proveer de las quebradas que están bajando de Occidente. Y lo mismo va a pasar. Fíjense que ya para 1923, el barrio, ay, se me olvidó en estos momentos, el Ricaurte ya está formado por completo y se está extendiendo hacia la estación de La Sabana, la ciudad. Ya hay proyectos de construir unas zonas alternativas para el ferrocarril, pero esto no va a suceder. Y ya la Plaza España ya existe. De hecho, ya está aquí para esta fecha hace rato la Hospital de San José, como ya está el de la Ortúa o el San Juan de Dios funcionando en estas partes, que son las soluciones alrededor de estos grandes problemas.
Y hay unos desarrollos que son muy interesantes que lo vamos a ver ahora más despacio, que va a ser Luna Park, que se va a desarrollar a lo largo del río Fucha, que el tranvía, se va a construir un tranvía que llegue hasta acá para poder facilitar no solo ir al parque de diversiones, sino empezar a poblar estas zonas de la ciudad. Esta es la ciudad que existe y lo que se va a querer es transformar esto en una ciudad planificada, de acuerdo a los criterios, ya les hablo del city, del city planning, de lo que se considera la ciencia del urbanismo durante estas épocas y se va a entregar a personas formadas en esa ciencia del urbanismo el futuro de la ciudad. Y van a aparecer soluciones que son sumamente importantes, que son los barrios obreros. O sea, esta ciudad va a tener tres grandes desarrollos. Los barrios residenciales, vamos a empezar a ver aparecer Teusaquillo, La Magdalena, ya se da en Chapinero, en algunas partes de Sucre y en los barrios residenciales. Los barrios obreros, como el Ricaurte, pero también en lo que va a ser mucho más tarde, en 1938, el barrio del Centenario, que está al lado de lo que es el barrio Ricaurte, que es otro barrio obrero, y Villa Javier, que va a estar en este lado de la ciudad. Entonces la ciudad va a tener la ciudad central, que está hacinada, pero tiene unas grandes viviendas, ya empiezan a aparecer algunos pocos edificios, pero de dos o tres pisos, y gente sumamente en malas condiciones hacia el oriente. Barrios residenciales, barrios obreros. Es la manera como vamos a tener la ciudad. Y aquí tenemos Villa Javier, que es el más temprano, esto es 1913, la foto es hacia el año 20, de un proyecto eclesial, es hecho por el padre Campoamor, un jesuita de origen español, que llega al país hacia el año 10, una cosa así, y va a crear un barrio. Crea una caja de ahorros, que es lo que va a dar forma a la caja social de ahorros y lo que va a ser el Grupo Colmena hoy en día. Él tiene origen en esta zona. Esto está cerrado. Esto es solo para mujeres inicialmente y tiene unas condiciones de ingreso muy estrictas y una disciplina al interior del barrio muy grande, lo que lo va a convertir en una especie de islote del paraíso dentro de Bogotá, de algo totalmente controlado. Por supuesto, pocos años después esto se abre, empieza a darse ya la vida normal de un barrio obrero y las construcciones, algunas de ellas todavía existen hoy en día si ustedes van a Villa Javier. Y para 1938, la solución del Paseo Bolívar fue sacar las personas de allá y tratar de entregarles vivienda en el Centenario. Centenario queda hacia el lado del barrio Ricaurte, Restrepo, perdón, y es ya un barrio diseñado para generar condiciones de vida apropiadas para las personas trabajadoras. Son casas pareadas, o sea, cada unidad son dos casas y tiene algunas condiciones internas que son importantes, como es habitaciones separadas, cocina y sala aireada, en fin, que es huerta, que se va a considerar que ellos todavía cultivan la tierra, o en fin, en un sector que se planifica. Entonces, a diferencia de lo que fue el Paseo Bolívar o otros barrios que surgieron espontáneamente, aquí hay una intervención deliberada para solucionar un problema de condiciones de vida en la ciudad de sectores trabajadores. El barrio Restrepo, esta es la primera parte del barrio Restrepo, que es un barrio obrero, después tendrá otros desarrollos, pero hacia 1934 estas casas para lo que se llama obrero es realmente un trabajador manual en la ciudad, que se les va a entregar estas casas a precios mínimos, subsidiados, con ayudas, en fin, para que la gente pueda estar ahí. Ahora, lo que viene detrás de esto es sumamente interesante perdóname yo, y es que la solución de los problemas implica segregación. Lo que vamos a entender que es el centro de la ciudad, que es toda la ciudad vieja, tiene una característica, y es que es totalmente heterogénea. Aquí viven ricos, pobres, verdes, azules, lo que sea, todos viven aquí juntos.
Pero en la medida en que las personas empiezan a salir por las condiciones imposibles de vida en este centro y porque la transformación de manzanas enteras en comercio, en industrias o en fin, va a hacer que las personas tengan que salir. Eso es lo que se va a llamar los ensanches. Y el ensanche va a ser para ricos y para trabajadores pobres. A esto se les va a construir barrios. Unos van a ser de iniciativa privada, otras estatales, como va a ser el Centenario, pero fíjense que lo importante es, ustedes, yo les mejoro las condiciones de vida, pero váyanse a vivir a otro lado. Eso es básicamente esta gran segregación que va a producir Bogotá y de la cual pues vamos a ser herederos por décadas enteras. Y hay que resolver la ciudad, planearla y proyectarla hacia el futuro para que sea una ciudad que esté científicamente diseñada, construida y sea una ciudad bella que, diferenciando ricos de pobres, no importa, todos vivan en buenos sitios muy cercanos. Carlos les mencionaba a ustedes la ciudad jardín, que este sea un modelo de ciudad jardín por todas partes para que las condiciones de vida son mejor. Y por lo tanto, el gobierno de la ciudad, siguiendo los mandatos que vienen desde el año 17 en algo que se llamó el Congreso de Mejoras Materiales, que yo no tengo tiempo de mencionarlos, pero del cual se llega a una conclusión y es que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes o 100.000, si no 50.000 creo, deben construir, hacer aprobar y manejarse de acuerdo con un plano de ciudad futura. Esta idea de ciudad futura la va a traer un paisa, Ricardo Lano, que la trató de colocar en Medellín y de hecho en Medellín hay varios momentos de Medellín futuro, mucho más temprano que en Bogotá. Y esa idea la trae para acá, la trae con la con la Sociedad de Mejoras y Ornato de la ciudad, que se va a convertir en una herramienta de gobierno fundamental. De hecho, los concejales o los alcaldes entran y salen de la Sociedad de Mejoras y Ornato indistintamente y muchos de los contratos van a estar manejados también por ellos. Ahora, el Acuerdo 74 de 1925 adopta el Plano de Bogotá Futuro y dicta algunas medidas. En el artículo primero, adoptas el Plano de Bogotá Futuro, levantado según los dispuestos por las ordenanzas tales y tales. Listo. Y está el plano que yo les había mencionado hace un momento. Y por ejemplo, el artículo octavo, que tiene que ver con el proceso de urbanización, va a determinar que toda persona que desea hacer una urbanización en terreno de su propiedad debe presentarse a la Oficina de Obras Públicas para que ese plano se ajuste a lo que es la ciudad futura. Hay una discusión hoy en día entre historiadores, arquitectos y urbanistas de qué tanto se cumplió este plano. Yo creo que sí funcionó, no de manera completa y además va a tener un obstáculo relativamente temprano que ya les voy a explicar cuál fue. Pero ciertamente se creó la oficina del plano y ciertamente para aprobar una urbanización o una construcción dentro de una urbanización se tenía que hacer aprobar por la oficina del plano. Y esto es el plano de Bogotá Futuro. Está en muy malas condiciones, ya les muestro un dibujo con base a esto, pero en la parte oscura está la ciudad de 1923, el plano que les mostré hace un momento. Y en esta mancha que se ve por acá está toda la propuesta de cómo debía crecer la ciudad y crecer por décadas. Pero estas personas en la década del 20 pensaban que la ciudad nunca crecería más de lo que más o menos va a ser la Norte Quito Sur. Y todo este diseño es a partir de plazoletas y de vías diagonales que llegan a esas plazoletas y que comunican con otra plazoleta que comunica con otra plazoleta. Entonces, un criterio de ciudad que no es la del damero, la totalmente ortogonal que traemos desde 1539 en el primer trazado, sino que es una ciudad que quiere ser, digamos, a través de diagonales, parques y de una estructura orgánica. Orgánica porque sigue las curvas de nivel, sigue el relieve en el que está implantada la ciudad, le daría a esto unas formas más bellas, más fáciles de la variación
y no del cansancio de siempre lo mismo. Este es un replanteo del plano anterior, es una transcripción del de Enrique Uribe, hecha por Alexander Pinzón para el libro de Alberto Saldarriaga, Urbanismo, Bogotá siglo XX, Urbanismo, Arquitectura y Vida Urbana, ah, que ya hablaremos después de ese libro. Fíjese cómo a la ciudad construida se le plantea otra gran cosa que es totalmente distinta. Fíjense en los puntos abiertos, esos puntos abiertos son las plazuelas, cómo las plazuelas se unen entre sí por vías que son importantes y cómo al interior del tramado, el tramado barrial, lo que hay son vías menores que dan lugar a manzanas, estas sí a rectilíneas casi siempre que van organizando la habitabilidad de la ciudad. Y esto tenía que acompañarse, por supuesto, de la construcción de una infraestructura en la ciudad. Ustedes vieron la fecha del acuerdo, los años, y esto va a coincidir con un momento muy interesante que ustedes de pronto han oído mencionar, que es lo que se llamó la prosperidad debe o la danza de los millones. Entre, finalizando la Primera Guerra Mundial, llegando a 1920, hasta la gran crisis del 30, que comienza realmente finalizando en Estados Unidos, comienza en octubre del 29, a nosotros nos va a llegar finalizando el año el impacto de la crisis. Pero durante esos 20 años, la ciudad, muchas ciudades de Colombia, Bogotá no fue una excepción y al contrario, fue una de las más grandes, pactó y firmó empréstitos con bancos norteamericanos. El total para Colombia fue de un poco más de 200 millones de dólares. De eso yo no les sé decir cuánto se quedó en Bogotá. Ustedes han leído y han leído, no, es que Colombia cambió porque llegaron a Colombia los 25 millones de dólares de la indemnización de Panamá. Es cierto que llegaron esos 25 millones, pero esos 25 millones se dedicaron sobre todo a ferrocarriles y otras vías de infraestructura que comunicaran el centro del país con el sector exportador exterior. Pero de esa plata no, Bogotá no, que yo sepa, no recibió un peso para su alcantarillado. Lo pidió prestado. Y con esa plata, en esos 10 años, lo que se logró en Bogotá fue enorme. Sobre todo la ciudad vieja, porque la ciudad nueva iba naciendo ya ordenada, pero la ciudad vieja hubo que levantarla para poder colocarle el alcantarillado, poder llevar agua domiciliaria, de manera que se resolvieran esos problemas de hacinamiento. Luego, eso fue una década crítica y central. Los que estamos viendo aquí es al presidente de la República, Pedro Nel, y al alcalde de Bogotá, que es el alcalde de Santa María, que es uno de los alcaldes importantes de la década del 20. Con eso llegamos a 1932, llegamos a la cuarta década del siglo XX, y, y estamos viendo ya una ciudad que ha crecido mucho más, en el que ya estamos viendo desde lo que va a ser la escuela militar y la parte hacia Río Negro, de lo que es Barrios Unidos, el estadio de La Salle ya está, en fin, Quintamutis está aquí, toda esta parte se ha llenado y ha aprovechado para su crecimiento las aguas de las quebradas que irrigan toda esta parte de la ciudad. Fíjense que uno de los límites que se va colocando a esta ciudad es el río El Salitre. El río Salitre es el mismo arzobispo, pero que cuando coge hacia el Juan Amarillo, que es a donde va a dar, se vuelve el río El Salitre, que es el que está canalizado hoy en la Norte Quito Sur. Y, digamos, la ciudad empieza a expandirse un poco más hacia el occidente. Él está, ya para esta época, por supuesto, fíjense cómo esto es Sucre, este es el arzobispo, ya lo que es la 45 ya tiene forma, el hipódromo de la 53 ya está y va a ser una marca muy importante para esta ciudad, este hipódromo, va a durar ahí varias décadas y
estamos muy pronto a que surja aquí el Campín, ya lo vamos a ver. Ya empieza a aparecer lo que hoy sería la Armenia, el Teusaquillo, la Merced ya existe, este es el Panóptico, esta es la escuela militar, la que estaba en San Diego, la Perseverancia, en fin, el Ricaurte, ya aparece el Ejido, el barrio de La Pepita, ya se empieza a llenar este sector y fíjense cómo está creciendo por el camino a Usme. Ya empieza a aparecer Santa Lucía en esto que va a ser la curva de la Caracas en el futuro. Se empiezan a desarrollar estos barrios, el Inglés y Santa Lucía. Y fíjense que ya la traza es una traza en estrella, que es de las cosas más interesantes y que están ahí todavía hoy en día en las glorietas de Santa Lucía o del Inglés. Y lo que fue Luna Park, el Centenario y el Restrepo, y lo que es el Quiroga, van a ser los barrios que se desarrollan acá. Ya está el 20 de julio, y todo lo que va hacia Villa Javier, San Cristóbal en la parte alta, y es una ciudad que, fíjese, una cosa muy interesante, y es que no crece de manera ordenada, o sea, no son barrios que se van agregando. La ciudad colonial crecía de una manera muy interesante, crecía por adición de manzanas. Entonces la ciudad se veía siempre organizadita y pareja. En cambio, con este proceso de urbanismo que hablábamos en la sesión pasada, de estos empresarios que venden lotes o en fin, la ciudad va a crecer en lo que se ha llamado comúnmente a golpe de barrio. O sea, aparecen barrios que están desconectados entre sí y que vas a obligar a que la administración central en su planeación tenga que prever mediante acuerdos que todo esto se fuera conectando. De manera que con el paso del tiempo, en lugar de tener grandes dolores de cabeza porque no se conectaban los barrios entre sí, se pudieran de una vez estar conectados. Y en el ensanche, pues claro, van a aparecer empresas que ya están haciendo propuestas muy claras de barrios residenciales. Vamos a llamar barrio residencial a los barrios de élite y vamos a llamar barrios obreros, estas construcciones que todavía son barrios de muy buena calidad, pero en el que los habitantes es población trabajadora, población manual. Y por lo tanto, las tres partes que les decía la ciudad central, la ciudad de los ensanche norte y la ciudad del crecimiento del ensanche sur, que tuvo que resolver un problema, ya vamos a llegar a quien plantea la solución, y es que aquí está la Ortúa, San Juan de Dios. Se llama de la Ortúa porque aquí estaba el molino de la Ortúa y es sobre terrenos del molino de la Ortúa que se va a construir el San Juan de Dios y el materno infantil, en fin. Eh, y este es el río Fucha. El, el, este es el río Fucha y aquí está el lago, ya les muestro una foto de lo que era el parque de diversiones de Luna Park. Esto va a obligar a que entrando la década del 30 lo que se había adelantado con Bogotá Futuro y la adecuación de la administración para Bogotá Futuro tenga un replanteamiento y un replanteamiento importante. Se va a crear el departamento municipal de urbanismo y se va a traer un director que es un vienés que estaba en Chile, contratado por el gobierno chileno para Santiago y le ofrecen que se venga para Bogotá y él acepta y se viene acá, Karl Brunner. Y Karl Brunner es el primer director del Departamento Municipal de Urbanismo. Es un urbanista profesional de la Escuela Europea, de la Escuela de Viena, que está formado dentro de las grandes escuelas europeas parisinas pues París, de Francia, de Austria, en fin, de Alemania y con ese conocimiento es que viene a Bogotá y replantea Bogotá futuro. A partir del año 34 claramente está él al frente y uno de los proyectos más importantes va a ser la conmemoración de los 400 años de la ciudad. Pero por lo pronto él empieza siendo pues, un tipo juicioso y empieza haciendo lo que tiene que hacer en el año 34 y es recogiendo la legislación que ha ido apareciendo. La semana pasada les decía que el primer gran acuerdo de urbanista
de urbanismo de la ciudad es el Acuerdo 10 de 1902 y nos detuvimos un momento. Para 1934 ya han aparecido otra serie de medidas, pero fíjese que los del 18, 20 y 31 tienen que ver es con higiene, que era el gran problema que tenía que resolver. Y esto tendrá que ver con condiciones de las habitaciones, con el alcantarillado de la ciudad, en fin, que son todas las medidas que se están tomando acá. Y también las disposiciones sobre construcciones nuevas, sobre el ensanche. Y eso es lo que va a tener en la parte segunda de Bogotá, que es una serie de acuerdos que están relacionados con cómo deben ser los barrios, cómo deben ser las viviendas, qué deben tener y otras disposiciones. Y se va a recoger también disposiciones particulares, o sea, lo que para el año 34 se había dispuesto sobre Teusaquillo. Fíjense los nombres: Teusaquillo, Palermo, Camacho, Rosales, San Rafael Calle 79, La Magdalena, el barrio de Pensilvania, que queda abajo al occidente del Ricaurte. eh, la reglamentación ter- terrenos situados entre las calles 66 y 67 y las carreras 16 y 19, o sea, en la parte occidental de Chapinero. Teusaquillo, El Nogal, Tres Esquinas, El Listón, en fin, son disposiciones. Luego ya la ciudad tiene un cuerpo normativo y va a tener, para poder echar adelante este cuerpo normativo, el departamento de urbanismo. Esto no es un señor por allá que está en una oficinita con una secretaria y una máquina de escribir tratando de hacer algo. No, aquí hay una estructura administrativa de gobierno, o sea, que depende de la alcaldía para poder adelantar lo que se está planteando. Por lo tanto, está el secretario de Obras Públicas, porque está dependiendo de Obras Públicas el urbanismo de la ciudad en estos momentos. Tiene el jefe del departamento, que va a ser Karl Brunner, como les decía, y se va a dividir en cuatro grandes secciones. La del plano. O sea, viene la idea del plano de Bogotá Futuro, pero reformado y adaptado a lo que ya estas personas piensan. Pero la función principal de la sección del plano es demarcar. Entonces está tránsito, está demarcación, está el ingeniero para proyectos de ensanche, conservación, de conservación, el topógrafo y, bueno, y dibujantes. Está la sección de urbanizaciones, está la sección de arquitectura e inspección de construcciones urbanas y está la sección de legislación urbana. Entonces, ya hay un aparato para manejar la ciudad. Ya no, esto no está en esa pequeña oficina ahí en el costado occidental de la plaza, que manejaba bien la ciudad y la manejó de manera adecuada por siglos. Pero dado todo lo que está ocurriendo, que he tratado de presentarles, esto requiere entonces de una armazón diferente. Y esto ya puesto en nombres, fíjense que el jefe del departamento es Karl Brunner. No dice cuánto ganaba, pero este cuadro tiene los salarios. La sección del plano la maneja Julio Carvajal, la sección de urbanizaciones Joaquín Martínez, este va a ser una sección de estudios procentenarios, esta es una oficina ad hoc que tiene que ver con 1938, la de arquitectura Roberto Ancisa Sordo. Pero aquí hay una persona que va a ser muy interesante, el ingeniero topógrafo a cargo del mantenimiento de las placas es Alfredo Bateman y lo vamos a encontrar después con las aguas de Bogotá. Y Brunner va a plantear entonces una lectura del plano de Bogotá futuro, pero una transformación hacia sus ideas. Ustedes están viendo acá estos resúmenes para el año 42, cuando ya han aparecido los dos tomos del Manual de Urbanismo de Brunner, que ojalá lo revisaran, porque les va a dar una idea de cómo en Bogotá, un urbanista vienes que conoce en profundidad las ciudades del occidente, plantea que debe ser la ciudad hacia el futuro. Y en gris, ustedes ven en este plano, que es un plano resumen, los planteamientos de él para estos sectores de la ciudad. En concreto, va a ser muy importante esto que es aquí está el Estadio del Campín, y que se inaugura en el año 38 y que va a plantear este barrio, esto es la 57, en fin, que es totalmente distinto a la estructura de manzanas cuadriculadas de la ciudad. La parte de Palermo,
en esa zona de Teusaquillo, en fin, lo que va a ser el Santa Fe y esta parte de la ciudad, que aquí está el cementerio central, lo que va a rellenar entre el Recaurte y los barrios que estaban creciendo un poco más al oriente y todas estas partes al suroccidente de la ciudad. Este fue un plan, esto nunca se construyó, para que ustedes se ubiquen, aquí está la ciudad universitaria, aquí está la Universidad Nacional. Y saliendo de la Universidad Universitaria, él planteaba la nueva ciudad de Bogotá. Era un planteamiento totalmente novedoso en el que tenía, por supuesto, una avenida central muy grande y unos desarrollos ah, con el uso de la línea curva, o en fin, en estas urbanizaciones de una ciudad jardín, en el sentido literal de la palabra, que era el planteamiento de Brunner para la ciudad y nunca se construyó. Bien, y con Brunner y la Oficina de Planeación de la Ciudad se va a definir la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Bogotá por el Acuerdo 12. Fíjense la fecha del año 35, de las pocas veces que en Colombia y la ciudad en concreto ha planeado con 3 años de anticipación. Y lo que plantean es comprar los terrenos para las obras del Paseo Bolívar, o sea, sacar la gente de allá. Construcción del barrio obrero, el del centenario, obras de pavimentación, construcción de edificios para escuelas, adquisición de terrenos para el estadio, para el Campín, la adquisición de terrenos y construcciones para acá otros campos de deporte. La planta pasteurizadora es interesante. Uno de los grandes planes de Bogotá en el cuarto centenario fue pasteurizar la leche como una medida de higiene fundamental. Hay ensanches de vías, construcción de monumentos a los fundadores, en fin, publicaciones o en fin, todo por 2 millones de pesos. Ahora, para conseguir esa plata, la ciudad tuvo que diseñar varias estrategias. Una fue el empezarse a inventar la valorización y la otra hacer una rifa. Ese plan de obras está en este plan, en el Plan de Bogotá de 1938. Fíjese que el plan afecta toda la ciudad, no de la misma manera, pero sí hay planes para todos los sectores. En este cuadro, ustedes, aquí está en detalle todo lo que está ahí. Hay actividades hacia la infancia, jardines, escuelas, parques, vías y se pretendió la extensión, el Paseo Bolívar, y se va a convertir en lo que nosotros llamamos la circunvalar, la Caracas, sobre todo ya hacia Chapinero, la Avenida del Centenario, que es lo que nosotros llamamos la 13. La Avenida Colón llegaba hasta la estación de La Sabana, pero de ahí hasta Fontibón se va a llamar la Avenida del Centenario. La Jiménez de Quesada va a aparecer. Realmente el techo del río San Francisco canalizado es la Avenida Jiménez de Quesada. Bueno, otras vías, la Santa Fe, el Paseo Bolívar, en fin, y el puente sobre la Avenida del Centenario. Infraestructura cultural, el Parque Nacional, el Teatro del Medio Torta, el San Jorge, que el otro día hablaban de él, el Teatro Colombia, que Carlos lo mostraba, el infantil, eh, en fin, y los sótanos de la Jiménez, que todavía van a dar mucho que hablar. Barrios como el Central, como el Palermo, como el Centenario, hospitales como el Militar, como el de tuberculosos, como el Instituto de Investigaciones Federico Lleras, acueductos, sobre todo la planta de filtración de Vitelma y la planta de la regadera. Bueno, el campo de Santa Ana, que vale, ahora les cuento algo sobre eso, la ciudad universitaria y el estadio del Campín, el Alfonso López, perdón, en la Universidad del Alfonso López y el Campín como el estadio municipal, la iglesia del Voto, la cárcel municipal que se va a inaugurar y el edificio de la Bolsa de Bogotá. Todo esto está repartido aquí en la ciudad. Por eso comencé diciéndoles realmente el impacto de la conmemoración del cuarto centenario es enorme, pero este impacto lo tenemos que leer en términos de la planeación y de la propuesta de Brunner desde la oficina del Departamento de Urbanismo. Esa es la estructura en la cual esto se va a dar. Y para conmemorar los 400 años, para poder financiar muchas de estas obras, se va a organizar la Lotería del Centenario, que ofrece un premio de 300.000 pesos, cual es plata ciertamente, pero que se va a lograr ah, financiar muchas de estas obras.
Y uno de los actos principales de la conmemoración fue la organización de la Exposición Nacional del Cuarto Centenario. Esta estuvo en la parte más occidental de Palermo. De hecho, cuando uno viene por la 45 y baja unas 2 cuadras, encuentra una diagonal que llega hasta, va al lado de la Clínica Palermo y sigue un poco más abajo. Era la que llevaba y la que se pavimenta para ir a la Feria de Exposición. Toda esta feria fue construida en arquitectura efímera. O sea, estuvo construida para ser ah, desarmada apenas terminara la conmemoración. Y va a tener una torre central que va a ser su símbolo, pero es una torre de comunicaciones. El radio es lo que está saliendo de acá, las emisiones de radio a todas partes de la ciudad. Y va a tener sectores de pabellones como las ferias de exposiciones. Esta foto que están viendo a la izquierda es la del pabellón de la industria, pero hubo también de la pecuaria, en fin, que es lo que se quería mostrar. Pero es una exposición para mostrar, fíjese que es nacional, o sea, la capitalidad de Bogotá es lo que entra a primar acá. Y tenemos la Bogotá de 1938. Les muestro solo pequeños sitios porque ya va pasando el tiempo. Está el Campín, está la Ciudad Universitaria y está el Estadio Alfonso López. De hecho, el Campín no lo entregaron sino pasado el 6 de agosto. Entonces, en los Juegos Bolivarianos, que van a ser un gran evento alrededor de la celebración del 6 de agosto, se va a inaugurar en el Alfonso López. Y bueno, ahí están los ferrocarriles. Hay un cambio importante porque la Caracas ya es vial. Entonces, los rieles del ferrocarril del norte se han ido hacia el occidente y fíjense en la curva del ferrocarril. Y aquí se dividía en el ferrocarril del norte, porque la autopista todavía no existe, existe el ferrocarril del norte, que se dividía en lo que hoy es la 67, ese triángulo que está ahí en el Parque de las Flores. Ahí era donde confluía la 13 con lo que va a ser perdón, eso está aquí. No, perdón, lo que les estoy diciendo no, sí, estaba aquí. Sí, claro, es aquí. Por donde va el ferrocarril del nordeste. Y bueno, como ha crecido la ciudad por el camino de Usme y también por San Cristóbal. ¿Qué es lo que hay en este deseo expreso de la Oficina de Urbanismo, del hecho de que contraten a Brunner, de los ensanches de la ciudad, de las obras del cuarto centenario y de la preocupación por la gente con pocos recursos en la ciudad? Es un ideal de ciudad. Que la revista PAN, que se publica entre el año 35 y 37 en Bogotá, representan estas maneras. Este es el Hotel Granada, este es el Palacio de la Gobernación y aquí se alcanza a ver la torre de la iglesia de San Francisco, un tranvía eléctrico y esta era una de las, y yo creo que fue junto con la Plaza de Bolívar, pero en términos de la ciudad que se quiere construir, el que quiere mostrar el poderío de esta ciudad que quiere ser moderna, este sector entre la séptima y la octava, con la Jiménez, que es el primer sector de la ciudad que se cubre a finales del siglo XIX, representa lo mejor de la ciudad. Pero lo mejor de la ciudad es este carro descapotable con esta señora lo más estilizada y este perrito, creo que es un terrier que está ahí. O sea, es el aburguesamiento como proyecto, como idea de belleza, como proyecto de vivir en la ciudad. Y esta planeación supuso tomar decisiones sobre ella. Por ejemplo, esto es el estudio que hace Brunner y la Oficina de Planeación, de dónde está ubicada la industria en 1938 y el comercio. El comercio es toda esta línea punteada que se ve aquí, como esta sombrecita, es las zonas de comercio de la ciudad, que estos vienen desde el siglo XVI, pero los desarrollos industriales de la ciudad, fíjense que están repartidos básicamente hacia el occidente, es cierto, pero también hay otras partes de la ciudad. Regularizar esto es planear, es ir construyendo la ciudad bella. Y los estudios entonces de crecimiento histórico se van a volver casi que obligatorios. En este primer plano de Julio C. Vergara
del año 35 está hecho cruzando dos variables, las fechas con las zonas de la ciudad. De esta manera que, además de señalar templos y edificios públicos, que son los que están en negro, está la primera zona comercial, que es por supuesto la más roja, la que está esto es la ciudad colonial, ya lo hemos hablado. La segunda zona comercial, fíjense que es la que está en verde, que es el gran crecimiento de la segunda mitad del siglo XIX, del 1870 en adelante, hasta entrado el siglo XX. Y las zonas residenciales. La primera zona residencial, por supuesto, está en el centro, está en lo que eran las Nieves, lo que era la parte alta de la catedral, Santa Bárbara y un poquito San Victorino, pero la segunda zona residencial es en el centro, en la que va por la avenida 19 y perdón, me equivoqué, la que va hacia el occidente, o sea, a llenar hacia los ejidos de Occidente, la que está en la parte occidental de las Nieves y se va a prolongar hacia Chapinero, la que cubre las cruces y la parte alta de Egipto y las aguas, que son los crecimientos de finales del siglo XIX y del siglo XX. Y esto va a ser también, por el mismo Julio C. Vergara, presenta este plano que también es de histórico de la ciudad. Pero este tiene unas cosas muy interesantes. En esta línea punteada tiene los grandes desarrollos hacia 1913, que es Chapinero, que es Sucre, que es el Quesada, en fin. Pero fíjense que esta línea negra grande es el probable desarrollo urbano a fines del siglo XX. Fíjense las personas en 1936, 38, ¿qué piensan que es el perímetro de crecimiento de la ciudad? Ellos ni se imaginaban que va a ser esta ciudad llegando hasta el río Bogotá. Y en líneas punteadas, las vías, y esto va a empezar a ser una consideración que nos va a perseguir en las sesiones siguientes, las principales vías de la ciudad. ¿Qué se necesita romper y construir para poder comunicar la ciudad entre sí? Y en concreto, para el centro de la ciudad, Brunner, en el año 36, en la oficina de planeación, plantea las vías que se debían construir en el centro de la ciudad para desembotellar. Ah, va a tener una serie de diagonales, pero sobre todo de unas vías oriente-occidente y norte-sur que van a permitir el tráfico que conecte el ensanche del norte con los barrios del sur y del occidente con el oriente de la ciudad. Aquí está una gran parte de la zona industrial. Estos son zonas residenciales y comerciales que necesitan estar conectadas para el automóvil, para el bus, para la comunicación rápida y eficiente. Y se van a preocupar también por la ciudad verde, por los parques. La ciudad verde va a estar mucho, lo decía Carlos, en los antejardines de todas las zonas residenciales, pero también va a haber una preocupación por dotar de grandes parques a la ciudad. Y las propuestas de Brunner, 1950, digamos, esto está en un artículo que él escribe para un libro que publica el Consejo de la Ciudad en 1938 y el objeto de muchos de los artículos es cómo debe ser Bogotá en 1950. Entonces, todos están escribiendo sobre el futuro. Y Brunner escribe un artículo que es Bogotá en 1950, pero ojo, el artículo es de 1938, está publicado por el Registro Municipal en 1938. Y él está planteando que los sitios verdes, los grandes parques y reservas para la ciudad es el cementerio convertido en un parque, el Parque del Centenario unido al Parque de la Independencia, unido al bosque, ah, el, el- al bosque izquierdo, que es el que está aquí, está esta otra gran unidad, que es una propuesta de Brunner que desafortunadamente nunca se hizo, que era un gran ah, parkway. O sea, como en ese momento era la Caracas y como después va a ser el de la Soledad, que es el parkway a techo. De hecho, ya está el aeropuerto. Entonces, lo que propone es una vía arborizada que comunique el centro de la ciudad con el aeropuerto. Y la franja del río Fucha, que aquí está, por supuesto, el Luna Park, y es aprovechar la ronda del río para convertir el gran parque de la ciudad.
Luego esto ya es una preocupación, el que las condiciones higiénicas están obligando a los parques y los parques a su vez tienen una tarea de embellecimiento y esto se va a unir una idea con la otra. Bien, veamos ahora algunos, en lo que nos queda de tiempo, imágenes de la ciudad de esta época. El problema del agua, ya les he mencionado, fue fundamental el servicio de lavanderas. Yo no estoy seguro de que esta foto sea estrictamente en Bogotá, pero sí que la práctica era normal y es una lavandera con un pozo y la tierra, la ropa, perdón, que la lavan digamos, ellos viven de cobrar por el lavado de esta ropa y este servicio lo prestan a las casas cuando no había acueducto domiciliario. Pero estas aguas son pozos, las condiciones higiénicas no son las mejores, estas ropas, por lo tanto, no son las mejores lavadas del mundo. Dotar a la ciudad de acueducto es entonces un plan fundamental y en 1938 se va a cumplir por lo menos para el centro y el sur de la ciudad. Y es el embalse de la Regadera, en esta fotografía de 1938, donde se está construyendo el gran muro de contención de lo que va a ser la represa. Y por supuesto, Vitelma, que es el sitio de ya de tratamiento de aguas del nuevo acueducto de Bogotá, que va a servir al centro y al sur, que ha crecido enormemente y que todavía está. Y realmente es, ojalá lo abriera el acueducto, que ha tenido los planes, pero nunca lo realiza, de abrirlo al turismo y a la visita, porque está hecho en una arquitectura que es de la época en un deco imponente, importante, que es muy bello y que está en pie totalmente hoy en día. El, el, los hornos de alfarería, este es el del Rosario, en el Alto de San Diego, que es una fábrica de ladrillos, pero también el otro problema de la ciudad, que ya los ríos no le sirvieron, que era durante 250 años se botaron las basuras a los ríos y el caudal del agua y la poca población alcanzaba a evacuar las basuras. En la ciudad del siglo XX eso no funciona. Luego, una de las tareas de los gobernantes de la ciudad es resolver la basura. Y las primeras decisiones que se van a tomar es incinerar las basuras. Entonces, lo que ustedes están viendo es el horno crematorio, la torre crematorio de basuras de la Junta de Sanidad hacia 1930 en Bogotá. Estos van a ser unos hornos enormes y durante mucho tiempo la cremación de basuras va a ser la solución a las basuras de Bogotá. Los hospitales fundamentales. Ya el hospital es el hospital moderno, el hospital de médicos, que es un hospital también de galerías, donde las diferentes especialidades están con médicos que están formados para un tratamiento ya de acuerdo a la medicina moderna de los enfermos. Y en la ciudad va a aparecer, por supuesto, el primero de ellos, el primero, o sea, el más viejo es San Juan de Dios, pero no aquí, en esta zona de la ciudad. Entonces, el primero moderno va a ser el de San José en el costado sur de la Plaza España, que ya para esta época desde 1905 es la Plaza España, y está tal cual, o sea, este edificio se conserva hasta el día de hoy. San Juan de Dios, que está en el centro de la ciudad, se traslada por razones higiénicas, por supuesto, a las afueras de la ciudad, a lo que era el Molino de la Ortúa, que ahí se va a construir los pabellones de San Juan de Dios y después el materno infantil, en fin, en lo que es un hospital absolutamente moderno. Pero también me va a construir el hospital militar en San Cristóbal, en lo que después se va a convertir en la escuela de artillería, el hospital. Entonces, la ciudad empieza a tener una dotación, más otros centros de investigación, otros centros de salud, en fin, de un aparato de tratamiento de la enfermedad totalmente acorde al momento, con personal idóneo formado para ello, unos a cargo del Estado central, otros a cargo de la ciudad, otros a cargo del sector privado. Los abastecimientos de la ciudad. Entonces, vamos a tener hasta 1946, un poquito más, la Plaza Central de Mercado, que es la que se construye en lo que era la huerta del convento de la Concepción, entonces entre calle 10
y 11 entre carreras actuales, carrera novena hasta la carrera décima de esa época, no de la actual. Y al lado de la plaza de mercado, hacia occidente, creo, o hacia el norte, no estoy muy seguro, estaba la plaza de ferias. La plaza de ferias era donde las personas de los mataderos venían a observar el ganado y a comprar para el sacrificio después de la ciudad. Por lo tanto, la plaza de ferias va a tener que tener una solución en el matadero de la ciudad. Nuevo matadero de la ciudad es el de Paiva, que es en la 13 abajo. Hoy en día, cuando ustedes pasan por la sede de la Universidad Distrital, donde está idiomas y la biblioteca, ven este buitrón, ven esta chimenea. Esta era la del matadero de Bogotá que se construye para el cuarto centenario. Y tiene las condiciones modernas, higiénicas, pero si esta es una foto de 1938 y yo no sé, pues ojalá hoy en día las cosas hayan cambiado, pero ciertamente esto es muy distinto a la plaza de carnes colonial que quedaba ahí junto al río San Francisco, que ya se las he mencionado. Aquí por lo menos ya hay unas condiciones más controladas y distintas del manejo de las carnes en la ciudad. Me preguntaba alguien de ustedes la semana pasada sobre la nomenclatura de la ciudad. En este libro del Registro Municipal del Homenaje del Cabildo en el cuarto centenario va a aparecer un pequeño artículo sobre las nomenclaturas de la ciudad acompañado de tres planos. El principal va a ser este, que es el que recoge la nomenclatura en 1886 de 1877, perdón, de 1849 al 76, del 76 al 86 y del 86 en adelante, donde pasamos, por ejemplo, de la carrera de Buenaventura a la carrera tercera al occidente a la carrera décima. Y esto, digamos, es la manera como va evolucionando, sobre todo de 1876 hasta 1930 y pico, cómo se va normalizando el plano cartesiano en la manera de nosotros determinar la nomenclatura de la ciudad. Pero en la medida que se empezó a privilegiar las diagonales, las transversales, o sea, la ciudad que no es de línea recta, va a empezar a aparecer problemas con la nomenclatura. Luego, en el mismo artículo se explica cómo se resolvieron estas decisiones que se tomaron y que para nosotros se volvieron complicadísimos. ¿Cuál es la diferencia entre una transversal y una diagonal? En que la transversal es la curva de la carrera y la diagonal es la curva de la calle. ¿Vale? Cuando uno está perdido en Palermo, pues vaya uno a saber si está en la carrera o eso genera digamos, el plano cartesiano funciona muy bien en ciudades ortogonales, pero en ciudades con diagonales, requieren un esfuerzo mayor. Y eso es lo que va a tener que ser resuelto. Y lo otro es que la misma topografía de la ciudad le va a generar trampas. Por ejemplo, el desarrollo en Chapinero, para que ustedes se ubiquen, este es el gimnasio moderno, este es el Nogal, aquí estaría Quinta Camacho, y la 13, ya a estas alturas está unida con la Caracas, va en diagonal, o sea, es que el norte de Bogotá es Suba, no Usaquén. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Usaquén está al nororiente. El norte de Bogotá es Suba. Luego, el camino recto que diseña Schiachi a finales del siglo XVIII, que une San Diego con Suba, con el puente, pues, perdón, con el puente del Común, con Chía, va en dirección norte, o sea, genera una diagonal. En esa época esto eran zonas de cultivo, pero cuando esto se ha vuelto barrios, pues imaginen ustedes el problema que va a crear con la nomenclatura de la ciudad y tuvo que ser resuelta. Y si en 1880 y pico la ciudad necesitó directorios, como se los mencionaba, pues la ciudad de 1900, de la década del 30, con mayor razón todavía. Entonces, pero aunque ya hay teléfonos y en los directorios ya aparecen los teléfonos, todavía sigue siendo un director de oficios y de almacenes, de comercios en la ciudad. Por ejemplo, en este directorio de la ciudad de Bogotá para 1926,
al señor le dio por el sistema de cuadros. ¿Qué es el sistema de cuadros? Esto que ustedes están viendo a la derecha. Por supuesto, este señor tenía el directorio como negocio, entonces él está vendiendo propaganda y esta ciudad ya tiene taxis que son elegantes, que tienen, que manejan con cultura, con confianza, con cortesía, el servicio de taxi. Un taxi es un taxi, pero un taxitaz es 100 veces más. Y estos son los teléfonos de la Plaza Bolívar, del Parque de Santander y del Hotel Regina. Eh, de la Cooperativa de Taxistas de Bogotá. ¿Qué hoteles tiene Bogotá en 1926? El Colombia, Comercio Continental, Cota, Europa, Florian, Franklin, Germania, Girardot, en fin, o sea, es una ciudad en la que vienen muchas personas por distintas razones, por negocios, por razones políticas, por problemas jurídicos, en fin, que va a necesitar de un servicio de hoteles, los cuales Colombia queda en la calle 11, número 115, entre carreras octava y novena. Y el teléfono es el 726. Vale 1 peso diario, pero si se queda todo el mes, vale 60 pesos. O sea, vale 2 pesos por día. Ya esto está tirando duros. Bien. El centro de Bogotá en 1923, ya esto es una foto de escalda, ya es una foto tomada desde un avión, de lo que es el centro de la ciudad. Tenemos la Plaza de Bolívar, que ya es la Plaza de las Cuatro Fuentes. Desde la segunda mitad del siglo XX se levantan los jardines y se colocan estos signos de modernidad, que es la tecnología. O sea, antes era la plaza simplemente un espacio abierto, que lo máximo que llegó a tener fue empedrado, que después tiene un jardín alrededor del héroe, del padre de la patria, que es Bolívar, y ese jardín ennoblece el sitio, pero después se va a colocar a Bolívar en el centro de la modernidad, de la tecnología. Entonces, estos son fuentes de agua que son luminosas y se van a alumbrar con colores en algunos momentos. Ese cambio fue entonces fundamental y la plaza está en bajo relieve, o sea, uno desciende a la Plaza de Bolívar para resolver el problema del plano inclinado. Ustedes aquí ven las rutas del tranvía y ven tranvías que están haciendo el giro. El Capitolio y las torres de los dos salones y la plaza ah, de Núñez. Todavía está el Observatorio Astronómico y lo que era la casa de la expedición, que esto todavía no se ha demolido. Aquí está el Palacio de la Carrera, que es donde viven los presidentes para esta época, acompañado de otras, aquí habían regimientos, en fin, y uno alcanza a ver al fondo el claustro de San Agustín con la iglesia de San Agustín, el claustro del otro colegio que tuvieron los agustinos, lo que es lo que se llamó el Palacio Echeverri, o sea, las cuatro casas, si ustedes se acuerdan, Carlos las mencionó, de la familia del señor Echeverri, lo que es el templo de Santa Clara, y ya para ese momento el claustro había sido demolido y aquí estaba una de las facultades de la Universidad Nacional, la casa del cronista de Flores de Ocaris, que es donde hoy está la Secretaría de Cultura de la ciudad, y el Palacio Liébano, ya con esa altillo que tenía, que lo va a caracterizar por muchos años. La catedral, por supuesto, todavía está en pie. Bueno, aquí, perdón, esta es la catedral. Aquí va a estar el sagrario y lo que era la construcción de la Casa de la Aduana del siglo XVIII. Se ve claramente San Ignacio, la plazuela Rufino Cuervo y toda la manzana, el colegio y lo que era el claustro de los jesuitas. Esta es una visión más cercana entonces de la Plaza de Bolívar. Aquí están las fuentes que les mencionaba. Este es el costado norte. Todavía no se ha demolido a Santo Domingo, entonces podemos ver la cúpula. Aquí ya se ve una de las torres del Palacio del Líbano. Ya para 1938 ya tenía más de 20 años de construida esta torre. Y la calle de San Miguel, que veíamos en detalle la semana pasada, y las sombrererías. Y la calle de Florian, que es esta carrera octava, que es una de las calles modernas por excelencia de la ciudad, que lo veíamos en el plano de Manuel María Paz de la semana pasada. Y lo inevitable, como la plaza es más pequeña que todo lo que era la manzana, inevitablemente la plaza convertida en parqueadero, que eso es pues la peste
que existe desde esos momentos. Otra imagen de la plaza hacia 1930, convertida en parqueadero, las cuatro fuentes, la catedral, eh, la casa de lo que se va a convertir en el futuro, se va a convertir en la casa del Cabildo. Lo que era el viejo edificio de la aduana, que se echa por Esquiaqui, finalizando el siglo XVIII, para 1930 está convertida en una serie de establecimientos de comercio. De hecho, aquí hay un café que va a ser muy famoso, la Botella de Oro, que ya lo vamos a ver, salones de billares, unas tiendas de comercio y en el segundo piso un hotel. Es lo que va a haber acá. O sea, esto se ha transformado tremendamente y va a estar así hasta su demolición 2 décadas después. Fíjense en el tranvía eléctrico cruzando la plaza. Y para 1938, en el cuarto centenario, las fuentes se iluminan. Y esta es una fotografía del 38 de las fuentes de la plaza iluminadas. Ya la energía eléctrica llega por todas partes, en muchas partes de la ciudad, ya hay luminarias suficientemente fuertes, pero también está como apoteosis de la tecnología, el gusto que los administradores de la ciudad se dan demostrando la modernidad. Y el Hotel Granada, que es este que está acá, que es donde hoy está el Banco de la República, un poquito corrido hacia el sur, el Hotel Granada, este es como el sumo de los hoteles de lujo de la ciudad. Aquí van a estar las primeras orquestas de jazz, aquí es de los primeros griles y bailaderos de noche de elegantes que tiene la ciudad, y es un hotel de altísima calidad que ennoblece, por supuesto, la ciudad. Y el problema de los ríos es espantoso, ya se los vengo diciendo, porque esto es lo que ve un bogotano comenzando el siglo XX. Este es el puente de Latas o de Gutiérrez, que es en la carrera sexta, allá abajo se vería el pasaje Cuervo. Y este es el puente de San Francisco hacia 1915. Este es el pasaje Rufino Cuervo, que ya ha sido mencionado varias veces. Pero fíjense en el estado del río, muy poco caudal con basuras. Fíjense que esto supongo, no sé si es un perro o un marranito, pero estas son las condiciones de los ríos. Esto tenía varias soluciones, pero la decisión por excelencia va a ser taparlo. Y por lo tanto, la canalización va a ser una de las grandes obras de Bogotá de los primeros 40 años de la ciudad. Y se va a hacer por partes. Esta partecita como blanca que está aquí es lo que se tapa hacia 1890 y pico. Cuando se va a construir el pasaje Rufino Cuervo, se canaliza el río en esta parte y se rectifica de manera que sea recto para mejor aprovechar este espacio. Pero hacia 1917 se va a canalizar la primera parte, que es hacia la carrera 12. Después, entre 1917 y el 25, se va a canalizar entre la carrera tercera y la carrera séptima. O sea, todo lo que está al oriente de la carrera séptima. Y para 1927 ya está canalizado todo lo que va de la carrera octava hasta ya dando la curva de la calle 14. Aquí prácticamente el río en la parte central ya está canalizado, pero solo va a faltar entre este sector y la desembocadura, el sitio donde se unen el río San Agustín con el San Francisco, que es la última parte que se va a hacer todavía sobre todo en los 20 años siguientes. Y va a dar lugar, por ejemplo, a una zona típica de la ciudad en esta curva, que va a ser la calle del Cartucho, y esto se va a convertir en la zona de estacionamiento de los buses intermunicipales y, en fin, unas actividades que, acompañadas con la estación de la Sabana, va a empezar a tener un efecto grande sobre la ciudad. Y esta es la Jiménez. Si ustedes se ubican, yo creo que este edificio todavía está en pie. Yo estoy casi seguro de haberlo visto. Y alguno de ustedes preguntó por el Odeón, que es el del TPB, que está aquí hoy en día en esta plazoleta. Y aquí hay unos hoteles, un hotel muy grande, y esta plazoleta todavía está. Este retroceso quedó común en las huellas de la ciudad. Y el río está aquí abajo. Entonces, fíjense que el deseo era dotar a la ciudad de una avenida.
y para Oriente y Occidente, y para construirla se canaliza el río y con eso se resolvía también el problema de higiénico que generaba el rey. Y cuando esto va sucediendo, pasa algo muy interesante, y es que los edificios giran, porque ningún edificio antes miraba al río, sino que los solares eran los que daban al río. Pero cuando esto se canaliza, todos los edificios nuevos van a mirar hacia la Jiménez y las otras viviendas van a mirar hacia la Jiménez también. Entonces, lo que antes era el río, donde las rondas solo daba las tapias de los solares, se va a convertir en las fachadas de edificios modernos, fíjense en este deco, de esta nueva avenida de la ciudad. Y en los años 30, en la segunda mitad de los años 30, bueno, la foto es cerca del 33, quiere decir que más o menos del 35 en adelante, aquí está el Granada, se van a construir los sótanos de la Jiménez, que se le van a entregar a la ciudad para el 38 y van a tener varios usos a lo largo del tiempo y espero que todavía esté hoy la de artes del distrito, pero no sé en estos momentos, pero los sótanos están. Y la razón de los sótanos es muy simple. Y es que el río pasa aquí, el lecho del río está aquí a unos 12 metros entre la orilla y el lecho hay unos 12 metros. Se canaliza, pero queda un espacio libre entre la parte alta de la canalización y la avenida que se está construyendo, y eso es lo que da origen a los sótanos de la Jiménez. Y fíjense que no hay aquí el pasaje Rufino Cuervo. Cuando es demolido el pasaje Rufino Cuervo, para hacer todo esto, los edificios que estaban tapados por las construcciones que estaban aquí directas de la Jiménez van a quedar al frente. Y este es todo el sector bancario, los grandes bancos que va a tener la ciudad y que van a quedar con fachada entonces a la Jiménez. El café de la botella de oro en lo que era la Casa de la Aduana. Y esto es para hablarles a ustedes de que esta ciudad es una ciudad de cafés. Hay muchos aquí en el centro que se volvieron muy famosos porque era un sitio de sociabilidad, de reunión de la élite, de trabajadores, de sindicalistas, pero también de poetas, de escritores, que van a hacer del café una actividad muy bogotana, sumamente importante en Bogotá. En 1923 quebró el Banco López, que es uno de los edificios que le dan frente a esa nueva Jiménez cuando es demolido el pasaje Rufino Cuervo, quiebra y entonces el Banco de la República, que está naciendo en 1923 como resultado de la misión Kemmerer, va a buscar un sitio donde estar ubicado y compra el edificio López, y ese primer Banco de la República va a estar ahí hasta que se traslade unas cuadras hacia al nororiente y llegue el banco al edificio actual. El Palacio de Justicia, que es de comienzos del siglo XX, todavía está aquí el convento de la enseñanza, pero este es el Palacio de Justicia, el primero como tal, como edificio grande que tiene la ciudad, con su entrada en diagonal, las famosas cariátides. Este es el que se quema el 9 de abril del 48. O el Hotel Regina, en la esquina noroccidental de la Plaza de Santander, donde hubo un colegio pastalesiano, donde estuvo la Casa de Nariño, donde se asignó este solar, si ustedes quieren, a Hernán Pérez de Quesada a los días de fundada la ciudad. Y lo que hoy sería la séptima en la parte de las Nieves, que en ese momento se llamaba la calle la Avenida de la República. Esta es la iglesia de las Nieves, todavía en pie, la que viene del siglo XVIII o finales del XVII. Esta arquitectura moderna, de ese uso moderno, pero todavía algunas casas digamos, que llamaríamos nosotros coloniales. Lo que está aquí entre esta arboleda es la plazuela de Caldas o la plazuela de las Nieves. Fíjense que esto ya tiene un alumbrado que va por todo el centro de la avenida. En algo que empieza a ser absolutamente moderno. La terraza Pasteur, que va a estar ahí por décadas y le va a dar nombre y lucimiento a esta esquina de la 24 con 19, y los edificios modernos que van a empezar a aparecer en toda la Avenida de la República. Esta es la Avenida Boyacá, esto se convertirá en la 26 unas décadas después. Ya está el tranvía que baja hacia el cementerio y se ven estas construcciones industriales hacia el oriente. La Caracas. La Caracas
del cuarto centenario. Esto es proyectada por Brunner. Por aquí pasaba el ferrocarril. Para resolver esto, las líneas del ferrocarril entonces se llevan hacia occidente y se hace un parkway, o sea, una vía parque que le dé lucimiento, por supuesto, a estas grandes viviendas, como especies de palacetes que se van a construir en una vía de bajo flujo que tiene un sector peatonal y que quiere ser eso, la ciudad jardín. La avenida Caracas a la altura de la calle 40 o la avenida Caracas es la que va de derecha a izquierda. La que vemos hacia allá es la calle 39, es de la calle 39. Ve, yo no le puse el número, y es esta idea del Parkway. Y la propaganda de nuevas viviendas. Este es para la Magdalena, esta es la Caracas para que ustedes se ubiquen, como la Magdalena está al oriente del Colegio del Sagrado Corazón. Este es el río Arzobispo y este es el diseño que se hace del barrio. Y se ofrecen estas viviendas. Pero no es solo la fachada, no solo es el espacio diseñado y construido como tal, es para vender también unas maneras de habitar la ciudad. Por ejemplo, los baños. Esta que es una propaganda de Montoya a Patiño para diciembre de 1930, lo que está vendiendo es el baño de estas residencias. Entonces, lo que nos importa es entrar en la casa para empezar a entender qué es lo que es vivir en estas residencias. Ya tiene la tina, tiene la taza, tiene el lavamanos, o sea, tiene los elementos totalmente normales para nosotros. Es más, hoy en día nosotros odiamos las tinas, pero va a ser uno de los ideales de esos momentos. Pero también va a entrar el radio y estas casas van a tener la sala de radio, un radio como estos, pero para tener un radio tiene que haber emisión radial. Y esta construcción queda hacia Puente Aranda y es donde estaban las antenas de la primera emisora que va a tener la ciudad, que es la HJN. Es pública y de hecho funcionó en los bajos del Capitolio Nacional los lugares de emisión. Va a funcionar durante los años 30, después se va a cerrar y va a dar lugar a Radio Nacional. Y van a aparecer también otros lugares en estas viviendas como es la sala de piano. O sea, no solo está una sala, la chimenea, las casas coloniales jamás tuvieron chimenea en Bogotá. Esto es una moda de estas viviendas nuevas y que tienen salones especiales para un tipo de disciplinas y ritmos importantes. Luego, estas casas están hechas y ojalá, no tengo tiempo de explicárselos, pero para la intimidad. Una cosa es lo privado y otra cosa es la intimidad. Hay una distancia muy grande del mundo de lo privado al mundo de lo íntimo, que bueno, algún día de estos podré explicárselos. Y entra la lavadora, lavar ropa, o sea, ya acordémonos de la imagen que les mostré, son máquinas, algunas de ellas eléctricas, otras manuales, que van a lavar ropa o el uso de jabones Luz van a ser conocidos para nosotros, pero que están para lavar sin lavadora para las prendas más delicadas. Y el Parque del Teusaquillo, que es el otro componente fundamental. Todos estos barrios tienen que tener parques porque el parque es parte de la noción que está en las normas de la ciudad de lo que es la ciudad verde. Y están los clubes, ya no el club a la inglesa de señores como el Jockey o el Gun Club, sino el club de deportes y aparece en la ciudad el Country Club. Es fundado en 1917, unos años después se va a pasar a las 53,17, tiene varias hectáreas y se queda pequeño por el deseo que tienen ellos de un campo de golf y se va a pasar a la 85,15 que es donde que le da nombre al barrio, que es el antiguo country, pero esta foto que estamos viendo es de la sede en el country. Y después se va a pasar a mediados del siglo XX a la finca de Contador, que es donde está hoy en día. Y estas residencias privadas que tienen los espacios que diseñados. No les muestro la cocina ni los dormitorios porque no tengo tiempo. El hipódromo, que es el de la 53.
Ya cuando veíamos en los planos de izquierdo le señalé el hipódromo de la Magdalena. Este se traslada abajo de Palermo y va a funcionar ahí por décadas. O el funicular, que es de 1925, más o menos la construcción, y aquí se ve la carrilera que va subiendo y el túnel para llegar a la parte alta de Monserrate. Y el fútbol. Aquí es un partido de fútbol en el campo de la Merced, que va a ser de los primeros lugares donde se juegue fútbol formalmente en Bogotá. Las salas de cine y de teatro. Ya no solo es el Teatro Municipal y el Teatro Colón, sino las salas de cine que en algunas ocasiones pueden ser utilizadas como teatro, pero fundamentalmente salas de cine. Por ejemplo, el Teatro Olimpia, que es de 1912, en un costado del Parque del Centenario, o el Faenza, que ya Carlos les habló de la fachada y la arquitectura del Teatro Faenza, que es de 1924 y que está sobre el sitio donde estaba la fábrica Faenza de Leoco. Y este es un plano con los cinemas de Bogotá entre 1900 y 1950. Los primeros en rojo está básicamente el Faenza, el Olimpia, perdón, pero después van a aparecer entre 1920 y 30, van a empezar a aparecer más salas de cine. Por supuesto, entre el 30 y 40, del 30 al 50, van a aparecer muchas más salas. En Chapinero, uno de los primeros va a ser el Caldas, pero van a aparecer otros en el centro de la ciudad y ya van a empezar a aparecer hacia las cruces y la extensión sur de la ciudad. Y la vida en la ciudad, esto durante los años 20 fue muy común el carnaval estudiantil, que tuvo una connotación política, lo organizaban los estudiantes liberales y por eso los estudiantes conservadores organizaron unas reuniones distintas que querían hacerle competencia a los liberales y esto es una historia de la política en Bogotá durante los años 20 que ojalá algún día podamos tener tiempo para eso. Techo, el aeropuerto de Techo, los hangares, un avión y quedaba donde hoy está Banderas. La Biblioteca Nacional, ya Carlos habló de ella también, entonces, pero aquí me interesa es que está de noche. Mire la iluminación que para 1938 alcanzaba a tener ya lugares públicos en la ciudad. Las industrias, este caso es el de Bavaria y este también es el de hilados y tejidos Monserrate, entre muchas otras fábricas que puede haber mostrado en la ciudad. El Parque Nacional, ustedes van a tener toda una sesión dedicada a parques, entonces sencillamente lo menciono. La torre del reloj suizo, que fue regalado por la colonia suiza a Bogotá en el cuarto centenario. Y esta iglesia es muy importante en la ciudad y en la política de la ciudad, que es la iglesia del voto nacional. En el costado occidental del Parque de los Mártires, eh, que tiene orígenes políticos, con base en una iglesita muy pequeña que tenía una señora y para rendirle culto al, al- ¿cómo se llama? A Jesucristo, a Rey, se me fue, pero que va a ser parte de esto del voto nacional. Los parques de diversiones. El más viejo es Luna Park. Aquí es una foto hacia 1930, pero el parque es de finales de los años 20. eh, y va a durar ahí hasta los años 40, en el que se va, esto es el río Fucha, y no es más que un ensanche del río Fucha. Para hacer el lago, tenía una casa en la mitad, perdón, un pabellón chinesco, en fin, es bien interesante. Y el Parque Gaitán, que es de la segunda mitad de los años 30, lo organizan unos hermanos Gaitán, y tiene esta casa en este islote con esta casa en fin, tiene también parques de diversiones, o en fin, pero es ya no solo en los parques verdes, los parques de árboles y de monumentos y de esculturas, sino los parques de diversiones que nos van dando esa clave de cómo se habita la ciudad. La ciudad universitaria, el Alfonso López en la ciudad universitaria, el Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas, que es el de la 72, ustedes ven ahí la porcíncula ya construida. Esta que está en pie y está recién remodelada, que es la Escuela Pública Manuela Beltrán, en toda la Caracas con 57. Está ahí y está funcionando. Esta fue para 1938. El campo de Santa Ana, que es en donde hoy está el Cantón Norte, y que ahí se hacían grandes paradas militares. Para el cuarto centenario de Bogotá se organiza una gran parada, pero uno de estos aviones le da por hacer maniobras muy cerca de las graderías
y se choca con una de las graderías y genera el incendio de ellos y la muerte de varias personas y la herida de muchos otros. Esa sonrisita rara de Misael Pastrana es la consecuencia de estar en esa tribuna el día que ese avión se chocó y que, digamos, ensombreció la conmemoración del cuarto centenario. El Mediatorta es inaugurado en el 38 y el traslado de los restos de Jiménez de Quesada de la puerta del cementerio a la capilla de Santa Isabel de Hungría dentro de la Catedral de Bogotá. Y con esto termino. Esta es la antigua capilla del barrio Chapinero, que no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero la dejé aquí porque es que me la encontré y no la quería perder. Con eso entonces tenemos un tiempo para que conversemos y listo. Miremos entonces qué.